Encarnar es ese primer boceto, me parece. Es como el Guernica, ¿viste? El Guernica es un cuadrazo, pero vos vas al primer boceto y se le parece bastante. Hay que prestar mucha atención a ese primer boceto porque ya está ahí la flecha. Es dibujante, humorista gráfico y caricaturista. Ilustró El Quijote y la Divina Comedia. Convirtió el vino en acuarela. Reinterpretó a los grandes maestros de la pintura en clave de humor y fue del kiosco de diarios al Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy en la Agenda TV recibimos a Miguel Rep. Vamos a conversar con Miguel Rep, dibujante, humorista, biógrafo ilustrado de Messi, Evita, Maradona, reinventor de los barrios porteños, creador de El Niño Azul, de Auxilio, de Lucas, personajes notables de la historieta argentina y artista completamente autodidacta, ¿no? Te formaste en el hacer y desde muy chico, ¿es así? Sí, es un defecto, no es una virtud. Yo lo siento como defecto, pero a la vez da libertad, ¿no? Da una libertad inalámbrica, no es una libertad como propuesta. Eso me parece a mí ocurre porque no hay mandatos familiares, ¿no? Y eso tiene que ver con el origen de mi familia, campesinos de Correntino que vinieron a Buenos Aires y no tenían plan. Y en ese asunto, en ese laberinto, agarré por cualquier lado, y ese cualquier lado tiene que vos elegís tu camino y a veces te perdés. Salió bastante bien. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo te cruzaste con esa vocación? No hay un momento, ¿sabes? Hay una infancia que dibujar como todos los niños. Todos los niños dibujan bien hasta cierto momento en que no. Yo creo que no. Hubo ese momento en que no empecé a dibujar bien, pero persistí. ¿Por qué persistí? Porque no tenía otra cosa, no tenía otro norte. Era que me gustaban las revistas que leía, quería hacer ese tipo de dibujo grotesco y no realista, y se me dio por el lado del humor. Algo me hizo ir por el lado del humor, porque ese es el salvataje de mi dibujo. Porque yo soy un dibujante, podría haber salido dibujante de superhéroes, dibujante realista, pero me salió por el lado grotesco. ¿Es lo que consumías como lector? Claro, era lo que más me abrigaba, ¿no? Esas revistas simples, esas historietas simples. Ponele Don Nicola, el conventillo de Don Nicola, o las Patorucito, la saga de García Ferré, y cuando venían las revistas mexicanas, esas, las Pequeñas Lulú, digamos, ese tipo de historia que le suma a la posible narración que el realismo tiene, una narración que trata de copiar el realismo, ¿no? Un auto es un auto, una persona tiene 8 cabezas, más o menos, la proporción. En cambio, el grotesco te da mucha más libertad. Libertad, no solo en el dibujo, de que vos puedas hacer como lo que quieras con el dibujo, con el monito, sino también en el tema de las aventuras o de las desventuras de los personajes, sobre todo las desventuras, ¿no? No tiene que hacer gente que le vaya bien. El grotesco, el humorismo, casi siempre va hacia otro lado. Y se ve que a mí no me gustaba, ¿viste? Como era el mundo, y sigue sin gustarme. Y entonces, por el lado grotesco es mejor, es más cubista, no es tan copiar las cosas tal cual. ¿Hay cosas que persisten hoy en tu dibujo y en tu humor de aquellas lecturas iniciales? ¿Hay cosas que reconoces? Y cuando miro las revistitas puedo ver alguna cosa, sí, alguna candidez, ¿sabes? Yo creo que yo tengo cierta candidez, incluso en el tema ideológico, te diría, no solamente en el tema de la esperanza o el sentido de la vida, bla, bla, sino también en temas más álgidos. Eso yo creo que ya estaba en esas historietas que de una manera me abrigaban. La escena podría ser, voy a la casa de un familiar, no me gusta lo que se trama ahí, ¿no?
y me voy a buscar en algún recoveco alguna revista. Y me voy en algún recoveco oscuro a leer esa revista y me voy a otro lugar, me voy a otro mundo. Y creo que eso es, ¿sabes? Y quizás eso es lo que prevalece en mí. Después me fui a cualquier lado, ¿viste? Dibujando. La verdad es que no soy un dibujante de cómics, no soy un dibujante humorístico, de monito. Es más, ya cada vez más me llaman para ilustrar. Soy como un ilustrador ya. Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque se ve que yo mismo fui abandonando el sentido humorístico de las cosas y me fui volviendo cada vez más un dibujante que... ¿Y menos guionista, quizás? No, guionista soy, porque cuando hago las biografías soy re guionista. Ahora estoy con la biografía de Charly García. Ah, ¿estás con la biografía de Charly García? Aparte de esas biografías que bucean, vos decís alguna vez son en molestos, los intersticios, ¿viste? ¿No? Sí, y aparte son los gente... espacios que quedan en blanco en las biografías oficiales, claro, que deja en blanco el periodismo. Las fotos que no están y que la gente imagina, o que uno imagina y quiere darle a luz. Sí, salvo Messi, que es el más plomo y se podría decir que es mi libro más oportunista, los demás son gente molesta. Y yo soy molesto, eso es. Y Charly, imagínate. Entonces, a la vez que hago eso, que es donde sí yo elaboro, investigo y termino haciendo algo en lo cual, ¿viste? Ante el apuro, termino siendo yo sin tanta teoría. La teoría y la preparación periodística, vendría a ser la investigación periodística, es donde uno más piensa cómo va a enderezar el libro. Y a la hora de dibujar, cada dibujo sos vos, porque no tenés tiempo y está bien que sea así. Pero la preparación periodística también la haces vos. Sí, no, me ayudo por un periodista, Jorge me ayuda, y después tengo también como que me chequeen las cosas que puedan tener algún tipo de, no sé, de falla en el dibujo, no falla que no funcione, sino que la camiseta es la 9 con la que hace el gol, la 19 y no la 10. Falla documental, digamos. Sí, es importante la posterior. Pero bueno, esto de hago estos guiones, pero también me llaman y, por ejemplo, ahora ilustré un número entero de Orsay. Esto nunca se hizo en la vida. Mirá que yo tengo conocimiento de la gráfica mundial, pero que te den un artículo, un libro, una revista con 14 artículos distintos, que son prosa, que son ensayo, que son obra de teatro en cuotas y así. Entonces vos tenés que hacer 14, todas distintas, con estilos hasta te diría distintos dentro de lo que es un estilo. Entonces me llaman laburar con Caparrós. Ahí yo no soy guionista. Entonces estoy en el borde yo de una ilustración que antes era un dibujante grotesco, con guión grotesco y humorístico, y ahora yo te diría que soy un dibujante y un ilustrador más expresionista. El humorismo me dejó a mí una carga de expresionismo y una libertad estilística que yo pueda, en un mismo número de una revista, pueda tener distintas visiones. El ejemplo sería, se lo das a un dibujante muy reconocible estilísticamente y le das las 14 y capaz que todos son iguales. No iguales porque es un manierismo espantoso, sino porque tiene una mirada, no se mete en el texto. Yo soy muy lector. Yo creo que soy un dibujante lector. Eso me pasa. No soy un dibujante dotado para nada. No vine con fuerza de dibujante como Carlos Alonso, Nine, qué sé yo, esos dibujantazos que hay. Me cuesta dibujar. Pero sí soy lector, ¿viste? Esa es mi capacidad. Me meto en los textos y también cuando cuando veo dibujos reconozco estilos de otros, sé los manierismos de otros, entonces soy lector. Y también sabes homenajear a otros en sus rasgos más distintivos, ¿no? Sí. Cuando te metes con el estilo, con el lenguaje, o de un maestro de la pintura universal, o de un... Claro, las bellas artes. O de un historietista que admirás, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Bellas Artes te propusiste aparte como una especie de recorrido de la historia del arte en un libro, Sí, que también se transformó en muestra en el Pero Museo Nacional de ese Bellas Artes. es un libro del lector también.
Porque yo ayer estaba en la muestra de Cuitca, ¿no? Y yo veo como capas, yo no veo un cuadro, yo veo ya capas. Y eso tiene que ver con que yo también hago desarmo los cuadros. Es como cuando estás leyendo, ponele, la primera vez lees con ingenuidad y entrega. La segunda vez, cuando relees, ya hay otra lectura, donde ya estás desarmando, ¿viste? Estás analizando. Yo creo que soy eso, un segundo lector. Y creo que me pasó también con Buenos Aires, con los barrios. Me pasa con casi todos los laburos. Soy un lector que después, bueno, trato de meter mi autoría, ¿viste? Y mi autoría va tanto en el guión, en el contenido, como en el dibujo, en lo formal. En el caso de los barrios también fue como un encargo de ilustración, ¿no? Porque originalmente es una serie para Página 12 de... Un dibujo era. Un dibujo originalmente. Era. Sí, me llamó Gabriela Esquivada, que estaba en el suplemento de La Ciudad, y me dice, Miguel, necesito ilustrar un texto sobre Palermo y no quiero poner foto. ¿Te animás? No sé qué imaginó ella, pero yo dije, bueno, sí, te hago. Y se me ocurrió esto de la mirada de arriba, el ángel, en un momento que no había Google Earth ni nada. Entonces imaginé Palermo más o menos con sus límites, y lo hice de memoria porque Palermo más o menos lo tenía. El segundo, y bueno, y ahí vino el desastre. Porque un a la Palermo semana, abigarrado de chistes, de referencias. Poco abigarrado el primero, porque yo siempre empiezo los laburos como muy sintéticos y voy abigarrando con el tiempo. Me voy exigiendo con el tiempo. Si vos ves el libro de los barrios, vas a ver que el primer barrio están puestos en forma cronológica, morfológica. Es muy simple, Palermo es muy simple, y el último, que es Retiro, tiene 60 gags. Entonces a mí me pasa eso, ¿viste? Que primero soy sintético y después voy sumándole cada vez más. En vez de ser al revés, trabajo cada vez más. Y eso es muy laborioso, porque decís, te cuesta dibujar también, no es algo que se... Sí, a mí me cuesta. Es un proceso muy, muy laborioso. Sí, me cuesta dibujar por esto que te decía. La gente no lo entiende porque como ven tantos dibujos y de distintas maneras cree que me sale fácil. Pero no, yo creo que dibujantes dotados y dibujantes dotadas, ¿viste? Son otra índole, que vienen ya de fábrica, vienen con una facilidad que yo no tengo. Yo soy más tosco. Lo que pasa es que soy muy laborioso y hasta que no la encuentro, no soy un cocinero dotado con fluidez. Soy un cocinero que sabe dónde tiene que terminar la factura de esa comida, vendría a ser. Pero yo todo creo que es como una cocina. Esto. Y la producción de gags, por ejemplo, en el caso de los barrios, que está lleno de cada barrio lleno de referencias, de chistes, de eso, ¿cómo se va dando? Eso es como la puntuación como periodística. Yo digo, quiero hacer un chiste sobre la calle Uspallata, otro sobre la calle Iguazú, otro sobre el parque, otro sobre la fiambrería, otro sobre las zapatillas que cuelgan, cosas que he visto. Entonces hago una puntuación y después trato de que a cada puntuación se le corresponda una ventanita con chiste. Y eso me pasa ahora que estoy con Charlie, para hablar de algo fresco. Estoy leyendo mucho sobre Charlie, estoy escuchando mucho su música y voy anotando puntos. Ponele tapa de Clics Modernos. Mercedes Sosa, su encuentro con Eve de Bonafini, Entonces hago un punteo y después veo a la hora de hacer el gag, es decir, el guión, que se me ocurre algo piola. Aparte, en el caso de Charlie me van a salir 500 punteos, no puedo hacer 500, no sé, capaz que sí, pero bueno, ponele que termina eligiendo 250, ¿viste? 250 son guiones y después dibujar, que es otro mambo. Y decías, Messi es quizás tu libro más oportunista, tu biografía más oportunista, bueno, por la unanimidad, por el consenso, por el momento también, porque justo posterior a la Copa, ¿no? Es a los días, porque yo nació con ese impulso. Sí, fue un impulso oportunista social y oportunista personal, porque yo quería dejar plasmada, por fin, un libro de celebración en mí, que soy más dark que otra cosa, ¿viste? Yo soy más para atrás que para adelante. Sí, claro, siempre viendo el defecto. En cambio, esto, ¿qué pasa? Yo mismo me vi sorprendido. Y ahí nomás empezamos con la editorial a decir, che, ¿y si hago Messi? Lo que pasa es que no va a ser Messi nacido para molestar, porque no molesta, hasta que se me ocurrió que era nacido extraterrestre. Y me puse a laburar, y creo que es un libro como así, como una lucecita
cita dentro de lo que son mis libros, ¿viste? Porque Maradona y Evita venían en la serie Nacidos para molestar, Sí, digamos. Evita es Nacida para molestar y después ya repetí con Diego. Pero Ese les calza subtítulo, justo. claro. Pero son libros con claroscuros, porque son personajes con muchos claroscuros en sus vidas, no solo en el juicio social, ¿viste? En sus vidas. La pasaron bien, la pasaron mal. En cambio, este pibe, no, la pasa bien, salvo un par de momentos, claro, de fracasitos o de pinchazos, bueno. Pero eso es la labor del humorista, descubrir eso, ¿no? Lo que no se dice en otros libros, lo que no se dice en otros. Pero otros es un corpus. libro celebratorio, básicamente. Sí, la verdad y que sí. Tiene que ver con tu celebración personal, que sos además muy apasionado del Sí, fútbol y por lo menos por los mundiales, ¿viste? Porque yo en los mundiales me voy ahí a Pinamar y hago un programa desde Gesell con el Ruso Berea, en su momento con Juan Forn, que era mi amigo, con Saborido. Entonces hacemos 5 domingos y hablamos de la cultura, metemos cosas de la cultura en medio del fervor que va generando el torneo, ¿no? La Copa América, el Mundial. Pero esa es mi principal entrega futbolística, ¿sabes? A los mundiales y a las copas. la selección, digamos. Sí, a lo internacional vendría a ser, a las guerras mundiales. Después, si se queda Argentina en el camino, no es que me dañe mucho, salvo este último mundial y que me hubiera dolido. No sé por qué, y por eso este libro. La radio, hablando de esos ciclos, es un espacio igual que ya venís transitando desde hace muchísimos años. 15. Curiosamente tratándose de un artista visual, ¿no? Sí, es raro. No lo puedo explicar lo de la radio. Supongo que ahí, no sé, uno genera escenas, ¿no? Pero bueno, el dibujante, mudo en su escritorio, no habla, ¿viste? En cambio, la radio es que tenés que salir de tu tablero, tenés que preguntar, repreguntar, investigar. Yo no sé, yo cada programa es medio lo que vos estás haciendo conmigo, vos estudiaste muy bien. Bueno, hay 2 tipos de entrevistas. Una que es la que vos estás haciendo, que es como un paneo de la vida, y otra es específicamente sobre el producto que traiga alguien, ¿no? Ahora estoy preparándome por un libro de cartoon. Ya le hice la entrevista de la vida de cartoon. Ahora es el libro. Entonces ¿viste? Tenés que leer el libro, tenés que cotejar. Es un laburo que a mí el tablero no me pide. El éter me pide. El estar atento, el tener, ¿viste? El generar el clima. Es expresión, eso. Lo que menos me gusta de todo es la televisión. Pero hiciste experiencias Sí, mezclando también tu pero actividad mezclando con dibujo. como artista, ¿no? Desde el Mezclando tablero, la experiencia. Sí, pero no es lo que más me gusta, ¿sabes? Creo que yo soy más intimista, eso. En la gráfica o en los centros ¿Y qué te culturales, en los incomoda de la museos. televisión también la intrusión en ese mundo tuyo creativo? Y yo es un airbag. El papel para mí es un airbag, ¿viste? Está ahí Lorena Vega, está ahí Pedro Aznar, no sé. Y yo tengo el dibujo, siempre me van a perdonar, ¿viste? Siempre me van a perdonar. Encima después le regalo el dibujo. Es medio así, es como un escudo el dibujo ahí. En la radio no ocurre eso. En la radio, bueno, no me están televisando. Por ejemplo, esta onda del streaming. Ahora que vivo en un barrio que vos vas por los lugares y hay ventanas donde están hablando, es como la radio televisaba. No es para mí, yo no haría streaming. Lo probé ahí en Gesell, pero no es para mí. Creo que la radio es la radio. En algunos casos soy más purista, ¿viste? La radio me gusta escuchar como cuando escuchaba la radio y me generaba atmósferas, ¿no? Incluso por contraste con el podcast, por ejemplo. Pero el podcast es... yo no hago podcast. El podcast es ir a un estudio y hacer radio para el estudio. Yo hago radio AM en todo caso. Después va a parar un podcast o va a parar a Spotify, qué sé yo. Pero no hago podcast yo. Nunca hice. No creo que le hagas quitos al podcast, porque ¿cómo imagino el podcast? Voy a hablar de Picasso, voy a hablar de Quino. Entonces,
Kino, ¿no? Eso me imagino podcast. Gente que ya no está ahí, yo puedo hacer una producción con eso. Ahí sí me gusta. El podcast es más parecido a lo que hago con Caparrós, ¿no? En todo caso, en El País. Claro. Que ya es como un segundo ciclo con Caparrós, ¿no? De trabajo en El País como ilustrador. Sí, sí. Sí, ilustrador, pero autor, ¿eh? Yo, por ejemplo, le peleé mucho al País que ponga la firma igual, ¿viste? Porque a mí lo que no me gusta cuando laburo con alguien es ser redundante de lo que dice el texto. Martín dice algo, tanto en el libro de Hernández o en podcast. El libro nuevo de Caparrós. Martín escribió una biografía de José Hernández, pero dicha en verso por Martín Fierro. Buenísimo, buenísimo. Y entonces me pidió que lo ilustre. Me asocié y yo no tiene nada que ver lo que voy contando con el dibujo. Es complementario, pero no es ilustrativo esclavo, porque el ilustrador es muchas veces esclavo. En este número que conté de Orsay, yo me revelo en un artículo que no me gustó y lo pongo y digo, yo soy un ilustrador, pero este artículo es demasiado, ¿viste? Y siempre trato de que la ilustración atraiga para el texto, pero no ser esclavo del texto. O sea, dialogar o discutir incluso con el texto. Bueno, este caso nada más, no siempre discuto. Discutí esta vez, pero me salió de la víscera, no fue un plan. Me salió y dije, uy, ¿qué pasará con esto, no? ¿Qué pasará con esto? Y el autor, ¿cómo se la agarrará? Pero me parece que sí, que trato de reivindicarme a mí como autor, pero que aporta algo más. En otros casos sí soy un autor que se ciña, por ejemplo, hago etiquetas de vinos. Y eso es una traducción. O hago etiqueta para... El otro día vino Miguel Zucardi, porque le tengo que hacer un bagging box, que son esas, ¿viste? Las cajas esas que tienen el aceite de oliva. Sí. Y le dije, loco, por fin nos vemos, porque por WhatsApp o por teléfono no es lo mismo. Porque el ilustrador es un traductor de la idea que tiene en la cabeza el que hace, el hacedor, y que muchas veces es muy confusa, no sabe. Entonces hay que esbozar, mostrar, ¿entendés? Como una cosa así. Ahí sí te pones al servicio. Y eso en la inmediatez resulta mucho más productivo quizás que en el diferido de la comunicación virtual. En el estar con vos sabés que al principio está durito, ves la propuesta y de a poco, viste, vas discutiendo y se va ablandando y llegás a un acuerdo. Y al llegar a un acuerdo después de muchos bocetos también, no es que la primera que propones. No sé, si sos Andy Warhol, sí, por supuesto. No, te llama y dice, haz lo que quieras. Pero en el caso de etiquetas de vino o qué sé yo, tapas de disco, tapas de libros de otro, vos tenés que ahí, ¿viste? Ser humilde y ver que la propuesta es del otro, el producto es del otro, y uno lo que hace es hacer la ropa, ¿no? Hacerle la ropa, pero bueno, la actriz fue a Cannes por Cannes, después tendrá quien le haga la ropa. Antes decías que discutiste o peleaste en El País las firmas, ¿no? Uh-huh. La ubicación de las firmas. No tanto porque Martín me avaló siempre, ¿no? Perfecto. ¿Y eso suele suceder que digamos que necesites o que quieras o que busques reivindicar el espacio, el protagonismo, la autoría? ¿Es algo que te importa y que es central en tu no tanto porque la verdad es que yo soy un autor no muy popular, soy bastante de paladar negro, si se quiere, de ciertas tribus. Entonces cuando me llaman por mí. Cuando es un caso tipo España, El País, que no me conocen, entonces sí ahí tenés que pelearla. Me ha pasado que voy afuera o me llaman de afuera y tengo que pelear eso que peleaba yo al principio de mi oficio acá, ¿no? Que me pasó muchos años, ¿viste? Hasta que salió el diario, hasta que me empecé a hacer libros. ¿Vos estuviste desde el principio en Página 12? Estoy desde el principio, sí, desde hace 38 años, desde el número 1. Claro. Todas las épocas de Página, sí. Eso sigue siendo. Claro. Ahora me voy de acá y hago la tira de mañana. Claro. Y ahí hago lo que quiero. ¿Y cuál fue la primera aparición así más destacada y más protagónica de tu nombre? De autoría. Sí, porque es verdad, uno es un ilustrador o un humorista que llena huecos o sos un autor, ¿no? Yo creo que fue a los 19 años, en Humor Registrado, la revista contra la dictadura,
Es decir, en el año 80 que yo entregué una página donde gente que se iba se moría, en ese caso era John Wayne, se moría y la juzgaban para ver si se quedaba en el paraíso, el purgatorio o el infierno. Esa historieta se llamó por una única vez, porque yo la entregué como un chiste de una página. Idea que sigue vigente en tu producción. Sí, por lo menos en radio ahora. Claro. Pero yo lo hice por una vez y Cassioli en ese momento se ve que le vio continuidad y me dijo, ¿y cuándo me entregas la segunda? Entonces ahí empecé a hacer durante un año esta historieta que era realmente un juicio. Es un juicio final, pero yo también enjuiciaba. Entonces, en ese juicio, ahí empecé a investigar. Si yo si lo mataba a Sábato, sabía quién era Sábato, más o menos lo mostraba, semblanteaba la biografía, si era Nietzsche, si era Hitchcock, si era John Lennon, ¿entendés? Ahí ya empezó un laburo donde la gente decía, ¿y este pibe quién es? ¿No? ¿Y ahí entraba gente que estaba viva todavía? Sí, Tita Merelo, Sábato. Sí, era bastante lúdica en ese sentido. El único que no me publicaron fue uno que se había muerto ya, que era Bonavena. ¿Y por qué no te lo publicaron? Porque le temía a los hermanos Cassioli. Estamos hablando del año 80 y no se publicó. Entonces ese número fue interrumpido, no publiqué y después seguí publicando. Pero maté a Palito Ortega, creo que a Carlito Balá y después muertos frescos como Lennon. Lennon lo mata el 8 de diciembre y yo me voy a la noche a casa, les pido a la editorial que reemplacen la historieta que yo voy a meter a Lennon. Y yo creo que esa historieta fue el principio de reconocimiento de lectores míos. Y de colegas también quizás, ¿no? Porque también ahí funcionan en revistas como esa, revistas de de grandes firmas, grandes nombres, funciona también esa devolución que tenés de los colegas que te permite pensar que estás ubicándote en un lugar de par en determinado momento. Bueno, eso pasaba en La Urraca, eso pasaba en la editorial La Urraca, porque los mejores dibujantes estaban ahí. Entonces vos te cruzabas en administración con ellos y después te hacías amigo, qué sé yo, claro, y los admirabas y los envidiabas y había como una competencia, pero vos sabías. Yo ese potrero lo tengo, ¿sabes? El potrero. Y hoy mismo, viste como la gente, como todos tenemos superyoes que pueden ser tu papá, tu abuelo, tu madre, lo que sea. Mis superyoes son gente que han sido amigos. Alberto Breccia, Quino. Yo sigo pensando qué opinarán sobre estos laburos mis amigos maestrazos. Ellos no sé si nunca me enseñaron, pero para mí son superyoes con los que voy a dialogar toda la vida. ¿Viste? No es Borges mi super yo, ¿entendés? Como puede venir, se te instala acá un escritor y te va a decir Borges o te va a decir Saer, qué sé yo. No, ellos son mis super yoes, dulces, tiernos. Los conocí y eran bravos y criticaban y todo eso, pero esos están, ¿sí? Y esos hacen que yo siga pensando que estoy en veremos. Siempre veremos. Entrar en el círculo de Quino también era, traspasar un umbral. Sí, ¿no? Pero... Vos fuiste amigo. Sí. Pero costó a los dos, ¿viste? Yo por la distancia que yo mismo ponía y él porque era muy fóbico, muy tímido. Pero al final me parece que nos acercó mucho el vino, el alcohol, ¿sabes? La celebración más que nada. Y después, por supuesto, tener empatías artísticas, ¿no? Miguelito, que fuiste a ver al cine, al teatro, qué libro, ¿no? Esas cosas, y reconocer a los dibujantes y todo eso, ¿no? El aval de Quino creo que es algo importantísimo en el camino de un sí. artista. Bueno, vos lo tuviste explícito, lo tuviste en prólogos, ¿no? Sí. Lo tuviste... Sí, y es lindo, sí, son como diplomas que no tuviste, ¿viste? Porque yo no terminé en la secundaria, entonces sigo siendo alumno todo el tiempo, y por eso hago distintos laburos. Pero sí,
Yo me busqué mis maestros, sí, y me los sigo buscando, mis maestros, mis maestras. Ahora ya no son tanto del humor gráfico, de la historieta, ya son de muchos lugares, ¿sabes? Se me explotó eso ya. Esa casita segura, ya la dinamitaron, ahora hicieron un edificio, un barrio, un quilombo así, yo mismo me lo hice. Y cada vez se abre más. ¿Quiénes son ahora los referentes para vos? No, pero son cada vez más, son mayores, es mayor cantidad, pero con menos idolatrías, ¿entendés? Potenciales. En otro momento, fuertísimo era Picasso, fuertísimo era Borges, perdón, García Márquez, qué sé yo. Y ahora te diría, tal libro de tal, ¿no? Qué sé yo, me copo un momento con... Me instalo en la cinematografía de alguien, pero no todo, ¿entendés? Como música, la música es re importante también. Yo ahora me abrí a esto de la música, hago estos dúos con Lo Diácono, ¿no? Claro, bueno, él toca y yo acompaño, entonces estoy entendiendo también el mundo musical también que para mí es... Conectando al mundo Cortázar, que para vos Cortázar es un personaje de largo vínculo, ¿no? Sí, ya hice libros, murales y todo. Pero la música es la totalidad para mí del arte, es lo mejor y es lo único que yo no puedo llegar. Yo puedo llegar a escribir, de hecho escribo, cortito pero escribo, pero música para mí es el sumum. Si viene alguien acá con mucho poder extraterrenal y me dice, ¿por qué cambiarías tu oficio y tu bagaje? Y yo digo, toma, haceme músico. ¿Y músico de qué género? No, de todos. No hay una predilección. No, hay uno que es mi base, que sí, por supuesto es el rock, pero yo ya estoy viendo otras cosas. El rock es los Beatles, básicamente es los Beatles, ¿no? Y después, cómo explota hasta el día de hoy. Yo ahora estoy muy atento a todo. También me busco estar atento. Ahora estoy yendo mucho, soy del grupo de Mex de Fa. ¿Viste? Entonces voy a la casa cada vez que hay encuentros. Claro, están todos. Y a mí, yo era muy prejuicioso en la música, muy prejuicioso en todo. Porque la verdad es que la revista Humor Registrado, que era una revista de clase media, ilustrada, en plena dictadura, es muy, muy prejuiciosa. Entonces vos tenías que elegir este campo y ¿viste? Era maniqueo todo. Y el otro campo, no. Y ahora, la verdad que yo... ¿Y tus prejuicios qué dejaban afuera? En aquellos, sí. Y quedaba afuera todo lo popular, romántico, como una música más fácil que la elaborada vendría a ser. Hoy yo me permito llorar con un tema muy romántico porque recupero algo que estaba en mí y que yo metí ahí un dique intelectual. Y es un dique intelectual que tiene que ver con los laburos que yo he tenido, con laburos en revistas progres, intelectualosas, de izquierda chic. Y bueno, yo en ese sentido me abroquelé. Y también el laburo ¿viste? El de dibujante. Hay una cosa de la inteligencia. No digo que voy a ir a un recital de Palito Ortega, no. Pero voy a ver si me cae. De hecho, lo tuve ahí enfrente en el FA. Y dije, sí, me entrego a que este tema, la verdad que este tema algo me pasó, todo no. Y así me pasa con muchas cosas, y me pasa con la nueva música, no tanto con la vieja. Estoy muy, no atento, estoy realmente entregado a lo que está pasando. ¿Con los géneros urbanos? Sí, realmente, con Woz, con Dillon, con Milo J. Estoy realmente escuchando mucha atención y también con la música de afuera, qué sé yo, música que no me entraba, tuc, y ahora estoy muy atento porque veo que respeto mucho el laburo de la gente ahora. No es fácil, nada es fácil. El que llega no llegó fácil. Entonces veo, mira, por ahí. Yo que siempre he querido mucho a Caetano y me gusta mucho Caetano Veloso, él decía que de cerca toda la gente es fea o no está buena. Y yo todo lo contrario, de cerca la gente es mejor. Acercarse a la gente es mejor. Hay gente que no me acerco jamás,
Hay una parte ideológica de mí muy cerrada que por supuesto no va a permitir eso, pero en el tema del arte y la sensibilidad, sí. También el chamamé estaba en vos, ¿no? Sí, pero por eso, herencia, pero con ese contacto lo tenés. lo tengo, pero ahí entiendo que está en mí, porque íbamos mucho a Corrientes y porque es como una Magdalena prustiana, ¿no? Ese olor de la revista mexicana de historietas que a mí me lleva a aquellos sitios de felicidad. Y el chamamé más alegre me lleva a esos sitios de felicidad, a la cual no le pregunto ni analizo nada. Pero no encuentro en el chamamé algo todavía que sí ha producido el tango, que es a Piazzolla, ¿no? El tango nunca me gustó el tango, ahora lo entiendo más, digamos, estoy más entregado, pero Piazzolla es un producto del tango, ¿no? Y es maravilloso. Me gusta eso, que se pueda avanzar o se pueda romper para generar una nueva cosa. Hasta ahora el chamamé está situado ahí, en la evocación. Sí, es como el flamenco, claro. No, el flamenco ha progresado, no. Es la evocación, es la familia, es papá, no sé, ese tipo de cosas. Me da alegría, me da como una alegría. Pero mi música base es otra, es eso, lo que te contaba, el rock británico sobre todo, mucha distorsión, ¿viste? Mucha oscuridad, eso. Y después, bueno, lo que venga. La música de Lucas también. Y sí, Lucas es una parte mía, es indudable y no lo puedo evitar, está en mí. Es un color, ¿no? Es un color mío. Lucas tiene una escena inicial que es cuando yo volvía de un recital de The Cure en un colectivo. Había un tipito que estaba tirado en un asiento así, y yo lo miraba y un día esa postal la pude generar en una escena rara de una tira donde se me ocurrió recordar ese personaje. Y me gustó cuando lo dibujé, y el otro día lo dibujé, y el otro día lo dibujé, y así. Entonces la gente empezó a decirme, Lucas, tomó vida, formó vida, ¿no? Tomó vida, pero casi siempre es una imagen nomás, no es una construcción. Si uno se sienta a construir un personaje, no te sale bien. Tiene que ser espontáneo, como esto de los barrios, que una vez y después ¿Y prendió. ninguno de tus personajes tiene un origen así deliberado y proyectado? No. Mira, los Alfonsín, que fue importante en su momento, fue una cosa de 3 cuadritos, nada más. Y el editor en ese momento dice, ¿no vas a volver a hacer esto? Bueno, el recepcionista me pasó eso. Los barrios me pasó eso. Lucas me pasó eso. Entonces algo pasa con eso, ¿entendés? Que no tengo que premeditar. Yo cuando premedito un personaje se me cae. Me ha pasado, he ensayado mucho en la tira, que tiene mucha libertad, la tira de página. Entonces digo, me gustaría hacer un gato que tiene una familia. Entonces el gato, ¿cómo se puede llamar? Todo. Y los gatitos, ¿cómo se pueden llamar? Mucho, poquito, nada, así. Estuvo bueno, una semana me duró. Una semana. No fui gato. ¿Entendés? No fui gato. No tuve... No encarnó. No encarné. Es muy importante. Y encarnar es ese primer boceto, me parece. Es como el Guernica, ¿viste? El Guernica es un cuadrazo. Pero ¿sabes cuánto tardó? ¿Cuántos bocetos tardó Picasso en hacer Guernica? Bocetos te estoy hablando. Y si vas al primer boceto, se le parece bastante al último. Que es un caballo acá, una diagonal, taca, ¿viste? Después de eso dijo, oye, acá hay algo, ¿no? Empezó los bocetos, empezó a hacer cada vez más trabajo. El mismo cuadro, el misma bestia ese, tiene pentimentos, es decir, él fue corrigiendo la composición, ¿viste? Hasta que quedó esta maravilla. Pero vos vas al primer boceto y se le parece bastante. Hay que prestar mucha atención a ese primer boceto, porque ya está ahí la flecha. Está la flecha, ¿viste? Hablas de la historia del arte como una flecha que se proyecta al infinito, ¿no? Sí. En Bellas Artes. Sí, lo que he perdido es el sentido yo. Es decir, la cosa empieza en las cavernas y termina en el arte conceptual. Eso yo ya no creo más en el progreso. En la linealidad, digamos. No, y la cosa positivista de que las cosas avanzan y mejoran.
porque el bisonte de la cueva es tan hermoso como el último cuadro de Hirst, no sé, de Kiefer, no sé. No hay competencia de belleza. Vos encontrás la misma belleza en el bisonte, en esa pintura rupestre, como lo encontrás en algo del arte etrusco, en el Renacimiento, en el expresionismo, en Picasso, lo encontrás. No hay como, va mejorando, no es la ciencia. No hay evolución. No hay evolución. Necesariamente. No hay cambios. Hay cambio y traducción de la filosofía de su tiempo, ¿no? El artista es un pensador, la artista es una pensadora. Son pensadores que piensan su tiempo y sienten, son radares y que no lo puedes sacar de su tiempo y que dialoguen en otro tiempo. Esos son los locos, los visionarios. Casi nunca funcionan y son muy infelices, ¿no? Por ejemplo, el caso de Van Gogh, ¿no? La vieron, no lo vieron, bueno, y hoy lo vieron. Y así pasa siempre. La historia del arte tampoco se puede... Por eso es tan chota esta actualidad del arte, porque hay los que dirigen son los ejecutivos, los curadores. El mundo curatorial muchas veces elige qué exponer más que el artista. Está muy dirigido ese asunto. Y hablando de esa inserción del artista en su tiempo y en su época, vos hablas en contra de la era de la imagen, sí, siendo dibujante, y tenés una teoría, sí, que te invito a comentar. Sí, es una teoría que se fue haciendo porque yo obviamente que quería que algún día la imagen llegara a empatarle a la palabra. En su momento, cuando había tanta palabra, tanta solemnidad y poca imagen, porque había mucha represión con la imagen, y estoy hablando de la dictadura acá y en otros momentos del mundo también, donde todo era bla bla, y había poca imagen sincera o trabajada, y había pocos canales. Bueno, hoy en día la palabra está en desuso, y la imagen está en mal uso. Es demasiado lo que está inundando y lo que está contrabandeando para mal en la humanidad la imagen, porque la imagen es el celular donde estamos viendo muchas imágenes, muchas de ellas no inocentes, que nos están vendiendo algo aunque no nos digan que nos venden, o que están opacando y haciendo cataratas de veladuras en nuestra vista, donde todo vale lo mismo, vale lo mismo un detalle de un cuadro de Bacon o de Giotto que un bife de una promoción, que una empanada o que un desodorante y después vuelta a una escultura de Giacometti. ¿Cómo puede ser? Y todo eso es la era de la imagen, yo creo que es más que nada el soporte visual, que es el soporte lumínico, que todo lo pone igual. La época de la gráfica, yo trabajo para la gráfica, que es un soporte que hoy es opaco al lado de lo que es la luminosidad celular-lírica, digamos, ¿no? ¿Y igual trabajás en pantalla ahora? Yo trabajo en pantalla, veo, sí, y aparte mis dibujos van para las redes. Claro, y cuando me topo con el diario veo, uy, qué opaco que está, ¿no? Qué opaco que está. ¿Cómo pierde? ¿Cómo no va a perder la gráfica con la luminosidad de esta? Entonces, ¿cuál es mi último refugio de la gráfica, en la cual espero no se pierda nunca? En los libros. Los libros. Las revistas y los diarios van a desaparecer, pero los libros no. Miguel, no puedo evitar despedirte devolviéndote tu pregunta clásica del recepcionista de arriba, ¿no? Que da a elegir o que pregunta cuál supone el entrevistado que es su destino, si cielo, infierno o purgatorio. Sí, siempre caigo en la trampa de que alguien me va a hacer esa pregunta y va cambiando, ¿no? Va cambiando el día. Hoy en paraíso. Pero si me dan a elegir, el purgatorio, totalmente, porque ahí están mis amigos. Ahí está la gente que yo quiero, la gente que yo admiro, no están en el infierno.
Y el paraíso, qué sé yo, hay gente que quiero que está en el paraíso y que va a ir, pero prefiero divertirme en el purgatorio. Muchas gracias, Miguel. Gracias.